Hola, este vídeo es la segunda parte de otro vídeo previo sobre qué es la teoría del self. Te lo digo por si no has visto el primero. Un saludo. Por hacer un brevísimo resumen de la teoría del self, de cuestiones importantes de las que se habla en la teoría del self, creo que hay dos cosas que son muy importantes, que son, una, el que se describe el self como un proceso y otro momento en que se describe el self como una estructura. Y me voy a explicar. Al hablar del self como proceso, toda teoría que habla de esto, habla de lo que se llama el proceso de contacto. Que luego ha habido escuelas de la terapia Gestalt que le han transformado el nombre y le han llamado el ciclo de la experiencia. Eh, por si te suena más ese término. El proceso de contacto de lo que habla es de cómo en la persona, en el organismo, surgen las necesidades, surge un desequilibrio que hace que la persona necesite encontrar en el entorno algo para poder recuperar un equilibrio homeostático. Es decir, de alguna manera habla de los procesos por los cuales el self se activa, es decir, el awareness, la conciencia se activa y uno se moviliza físicamente, muscularmente, emocionalmente, esto tiene mucho que ver con los procesos emocionales, para ir hacia el entorno a buscar lo que uno necesita. O bien comida, o bien respiración, o bien contacto humano, contacto social, etcétera, etcétera, cualquier cosa. Esto es muy interesante porque hace un planteamiento muy dinámico y se habla de las diferentes modalidades en las que esto se puede interrumpir o se puede matizar. Que esto es algo que todos los terapeutas Gestalt conocen. Se habla de las interrupciones, de la confluencia, la retroflexión, la introyección, el egotismo, etc. Hay una manera que es interesante de ver todo esto, no de las interrupciones del contacto como interrupciones únicamente, sino como ajustes que la persona ha tenido que hacer en diferentes momentos. Y cómo estas modalidades de contacto, confluencia, introyección, retroflexión, proyección, egotismo, son necesarias en muchos momentos, son una cosa que todos necesitamos en ciertos momentos, y lo que ocurre es que hay veces en que una modalidad que uno tiene que poner en marcha de forma repetida se acaba rigidificando. Y digamos, hay una visión de la neurosis como una rigidificación de relaciones con el entorno que se han ido dando. Por otro lado, está también la idea del self como estructura, que también es muy interesante. Concretamente, en el PHG se nombran tres funciones del self, tres cosas que hace el self, que hace tu yo, por decir así, que son el nivel de la función personalidad. Hay una función del self que es la la de construir una historia, la de retener en la memoria y la de darte un relato sobre quién eres tú a partir de lo que has aprendido. Todas las cuestiones que tienen que ver con la memoria, con el pensamiento, tienen que ver con la teoría, con la función personalidad. Hay otra función que es la función yo, que es la que nos hace, la que nos permite o es la parte de nosotros que toma decisiones, que hace, que decide que en un momento dado, por ejemplo, ahora estáis viendo este vídeo y yo estoy siendo la figura y la atención está puesta sobre mí y no tanto sobre los elementos que tengo detrás, la planta, el cuadro, la escultura esta. Pero si yo ahora, por ejemplo, nombro este objeto y de repente eso se hace figura. Todos los procesos de figura-fondo y los procesos por los cuales uno elige en la vida, ante las cosas, está relacionado con la función yo. Y luego hay una función más que se llama la función ello, que es la que tiene que ver con el cuerpo, con las necesidades corporales, en general con las pulsiones y hacia dónde vamos. Hay una revisión de toda la teoría del self posterior al PHG que se amplía y que, por ejemplo, se habla y se elabora más de cómo estas funciones y cómo el self en realidad no son cosas del individuo. La función ello, por ejemplo, la función que habla de mis necesidades, no es solamente una función de mis necesidades, porque mis necesidades dependen también de lo que está ocurriendo en el entorno. Si uno piensa en la necesidad de hambre, a lo mejor es más difícil de ver, pero si uno piensa en las necesidades de tipo emocional y de tipo relacional, mis necesidades dependen de lo que está ocurriendo en cada momento en mi entorno social, en cómo me estoy relacionando con las personas. Entonces,
con una visión de la teoría del self más ampliada. Bien, ¿todo esto qué interés tiene? Porque se podría quedar en una teoría abstracta si no fuera porque tiene una utilidad a la hora de trabajar como terapeutas. Y en nuestra formación es algo a lo que le queremos dar mucha importancia. No la teoría como una mera abstracción, sino como algo que nos va a resultar útil, que nos va a resultar práctico a la hora de trabajar. La utilidad de la teoría del self es que nos da un esquema, nos da una estructura para poder reflexionar sobre cómo son las experiencias de las personas y cómo se dan los procesos. Es decir, cómo se forman las inhibiciones, cómo se activan las diferentes funciones. Por ejemplo, puede ser muy interesante reflexionar en una personalidad obsesiva, en un estilo obsesivo, en que la persona está continuamente apelando a la función personalidad, es decir, al pensamiento, a mis representaciones, a la elaboración mental, lo que a veces se llama estar muy en la cabeza. Pero eso, desde un punto de vista obsesivo, es muy interesante con la estructura de la teoría darse cuenta de que es un apoyo que la persona está teniendo para no contactar con procesos corporales que la llevarían a experiencias que están en confluencia, es decir, que están no siendo accesibles. Es decir, dicho de otra manera, nos permite entender cómo un proceso obsesivo puede servirle a la persona para no contactar con experiencias dolorosas, por ejemplo. Y nos puede dar ayudas para entender cuál es el apoyo progresivo que podemos dar. Porque a mí una palabra que me parece muy interesante respecto a la teoría del self es cómo nos da ideas para hacer apoyos específicos. Es decir, cuando yo estoy en terapia con alguien, poder hacer un diagnóstico momento a momento de cada instante de la sesión, de cada instante de la terapia, del proceso terapéutico y entender de qué manera podemos apoyar específicamente cada momento. Por ejemplo, de qué manera entender que una persona puede estar muy en la cabeza, muy en una modalidad muy de función personalidad y a lo mejor no es prematuro entrar en un trabajo corporal muy fuerte, por ejemplo, porque la persona necesita esa estructura. Entonces, la teoría del self nos ayuda a entender cómo ese pasar de la cabeza al cuerpo se puede hacer, por ejemplo, de forma progresiva, de forma en la que la persona siente un apoyo suficiente para poder contactar con cosas que están más en el fondo y que están siendo difíciles de sostener. Otra cosa específica es, por ejemplo, entender si una persona está en una modalidad de introyección o una modalidad de retroflexión o una modalidad de confluencia, qué tipo de apoyo podemos ofrecer específicamente para poder mover y para poder hacer otras cosas, para que la persona pueda ir hacia otro sitio. Como por ejemplo, en la confluencia puede ser interesante hacer un trabajo más de tipo corporal, en una modalidad más de introyección puede ser interesante un trabajo de función personalidad para desmontar los introyectos, y como, por ejemplo, en un trabajo de retroflexión puede ser interesante también un trabajo con el movimiento corporal para que la persona pueda deshacer retroflexiones. Hay como un mapa de posibles intervenciones en función del diagnóstico que de forma sensible, de forma corporal y de forma sentida hacemos los terapeutas en el contexto de la sesión y lo que se está dando en el contacto. Bueno, no me voy a alargar más, pero espero haber explicado un poco la cosa de qué va. Sé que es un tema complejo, sé que es un tema que a lo mejor cuesta de seguir, la palabra self no ayuda mucho, pero sobre todo lo que quiero transmitir yo y mis compañeros de la formación y las personas que trabajamos desde esta perspectiva es la utilidad que esto tiene, el cómo, de alguna manera, cuando los terapeutas estamos en terapia, que es un acto de una creatividad y de un riesgo importante, la teoría integrada es una base que nos puede orientar y que nos puede dar un suelo para poder encontrar formas de movernos en la terapia y poder ayudar a abrir. Muchísimas gracias por escuchar el vídeo y ya sabéis que hay otros vídeos por ahí y hay notas en el YouTube sobre la formación y sobre terapiados. Muchísimas gracias, un saludo.